Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el camino todo el mundo te va a parecer. Habla con el Pedro y dile que nos vamos a dar.
Bueno, se me reunió. Dile que sí podemos desmontar.
Aquí seguimos, estamos trasladándoles esta retransmisión a las 5 menos 8 minutos de la noche en esta jornada del 12 de mayo. Y cuando estamos viendo cómo la Virgen ya está enfilando el trayecto que la va a conducir hasta el Arco del Chaparral. Lo tenemos al fondo con su fuente en primer término y ahora mismo en el Arco de la Campana. El Arco de la Campana me recuerda siempre una conversación que he tenido con vecinos de la zona y que me hablan de que en tiempos no demasiado lejanos se colocaba una imagen de San José. Hay que decir que en la regla de 1758 se habla de los cultos que la Hermandad Matriz del Rocío dedicaba a San José. Y a tal efecto, tanto cuando la Virgen venía como cuando llegaba a la aldea, la esperaba la imagen del santo. Por tanto, es un culto que ha estado hasta hace muy poco emparentado y vinculado con la tradición y que, como digo, tenía presencia en este Arco de la Campana cuando la Virgen llegaba por el mes de agosto. Por cierto que en la regla se habla de que, bueno, quizá no sea siempre posible hacer el culto a San José, ya que el culto preeminente, preponderante para la hermandad principal era la romería o entonces la fiesta del Rocío. Ya se hablaba en esos términos y bueno, es llamativo que lo recordemos, encontrándonos como nos encontramos en ese emplazamiento. Les hablábamos de un personaje realmente importantísimo en la devoción rociera, como tantos y tantos que han ayudado a su expansión hasta alcanzar el día de hoy. Les hablamos de Juan Luis de Cózar y Lázaro, un sacerdote que promovió obras en la ermita. Por este motivo la Virgen vino al monte en 1915 para que pudiera realizarse la reparación de su ermita y que, como decimos, después formó parte de la comisión que ayudó y costeó con las donaciones de tantos y tantos rocieros la corona con la que se vivió un auténtico hito en la devoción rociera con motivo de la coronación canónica de la Virgen el 8 de junio de 1919 por parte del cardenal Almaraz. Hay que referir acerca de este hecho que acabamos de contarles, de este aniversario, que precisamente la próxima venida coincidirá con el centenario de la coronación canónica de la Virgen. Bueno, pues será un aniversario tan gozoso, así lo esperamos, como el que se va a vivir en el mes de agosto con motivo del bicentenario del voto de acción de gracias que el pueblo de Almonte dedicó y decidió realizar todos los años el 19 de agosto y que se conoce popularmente como el Rocío Chico, que arranca, bien lo saben todos ustedes, de la ocupación francesa de estas tierras y de la guerra de independencia que tuvo lugar entre las fechas de 1808 y 1813. Pero habíamos prometido contarles esa crónica que escribió el que entonces fue sacerdote en Almonte, y así vamos a detallarla mientras nos alegramos muy mucho de que la Virgen permanezca bajo ese Arco de la Campana todo el tiempo que lo está haciendo, aunque ya poquito a poco se va marchando. Eso significa alegría y felicidad para tantas personas que han colaborado en la confección de ese adorno, de ese exorno preparado para ella. La crónica dice, y volvemos a insistir en, porque así lo debemos,
reconocer el mérito de la recuperación de este texto por parte de Santiago Padilla Díaz de la Serna, secretario actual de la Hermandad Matriz de Almonte. Vamos a dar lectura al mismo. Dice lo siguiente: la devoción a la Madre de Dios tiene profundas raigambres en la región andaluza. Por esto Andalucía es llamada con justicia la tierra de María Santísima. Muchas son las advocaciones con que se la venera, y en todas y en cada una de ellas encuentra el pueblo creyente el venero inagotable de dulcedumbres y bienandanzas, pero singularmente bajo el poético título de Santa Madre del Rocío. Demostración concluyente de esta afirmación es la multitud heterogénea que la visita anualmente en su santuario, teniendo que hacer penosas jornadas y por ásperos caminos. La Virgen del Rocío es muy amada en Andalucía. Sus portentos se han difundido por doquier en alas de las más tiernas poesías, de las más conmovedoras composiciones musicales. En todas partes se la quiere, se la ama, se la venera, pero más intensamente, más ardorosamente, en la villa de Almonte que en parte alguna. La Santísima Virgen del Rocío es patrona de Almonte, y en todos los tiempos y a todas las horas ha demostrado ser verdadera patrona, acudiendo presurosamente a remediar las aflicciones de su pueblo. Y ciertamente llama la atención la manera y forma con que los vecinos de Almonte invocan y han invocado este patrocinio en las grandes calamidades públicas. Cuando el espectro aterrador del hambre se ha levantado en esta comarca, cuando el cielo ha tardado en enviar las lluvias que fertilizan los campos, cuando el azote de contagiosas enfermedades ha causado aterradora mortandad, entonces, cuando la mano del hombre es impotente para levantar un valladar que ataje desolación tanta, han invocado con gran confianza el patrocinio de la Virgen del Rocío, y nunca ha visto defraudadas sus esperanzas. Esta invocación se hace de una forma que llama poderosamente la atención del que por primera vez la presencia. Por espacio de 9 días se recorre procesionalmente las calles del pueblo, después del toque de oraciones, llevándose el estandarte de la peregrina imagen y rezándose el Santo Rosario. Si terminado este novenario el hambre no se ha ausentado, el cielo no ha enviado su rocío y el azote de la calamidad no ha cesado, se reúnen los cabildos eclesiástico y civil y acuerdan, para más obligar a la señora, el traerla desde su santuario a la villa de Almonte, acuerdo que se da a conocer con un sonoro repique de campanas. Este acuerdo inunda de gozo todos los pechos, que ven presto el remedio y el restablecimiento de la paz en todos los hogares. No encaja en este tema el relato de los prodigios obrados por María Santísima del Rocío en estas conmovedoras traslaciones, raíz de la gratitud y generosidad de los vecinos de Almonte. Sigue el relato con el traslado del simulacro, según reza. La aldea del Rocío se halla enclavada en las marismas de Almonte, distante 3 leguas de esta villa. Los caminos que la separan son en todo tiempo por demás penosos, pero singularmente en la estación del invierno, por quedar convertidos en una extensa laguna. Pero tratándose de trasladar la Santísima Virgen del Rocío, no hay obstáculos. Llegado el día señalado por ambas autoridades, se reúnen ambos cabildos y, acompañados de una inmensa multitud, quienes montando fogosos caballos andaluces, quienes haciendo el recorrido a pie se dirigen al santuario, siendo despedidos con repique de campanas, con acordes de música, con el disparar de cohetes y con entusiastas aclamaciones. Una vez en la aldea, todos se dirigen al santuario, dando vivas a la Virgen del Rocío, vivas
a la blanca paloma, entre una formidable descarga de escopetas que atruenan aquellas soledades. Es tradición obsequiar a los devotos que traen a hombros a la señora, y son tan numerosos que son incontables, con pan, queso, vino y todo en abundancia. Horas antes de organizar la procesión, se hace el reparto de esta refección a presencia de las autoridades civiles y eclesiásticas. Termina esta frugal comida, y mientras se disponen los menesteres para el traslado, no se cesa ni por un momento de rezar salves, de hacer salvas y de dar vivas. Todo terminado, se echa a vuelo la campana de la ermita, anunciando a los sencillos aldeanos que la bondadosa señora de aquellos lugares abandona la casa que ella se edificó temporalmente. Este anuncio hace derramar abundantes lágrimas a aquella gente sencilla que ama muy tiernamente a María Santísima del Rocío, porque los consuela en sus angustias y los socorre en sus necesidades. Al dar las campanadas de las 12 de la noche, todos los acompañantes caen de rodillas en torno del simulacro. Se reza una plegaria que el sacerdote dice en alta voz y todos repiten. Terminada esta plegaria, se vela la dulce faz de la Virgen del Rocío con un pañito. Se reparten los faroles que alumbran a la Virgen y, precedidos de un práctico, portador de un farol de colores, es tomada en brazos de una masa humana y se dirigen a la villa de Almonte. Durante la trayectoria se hacen frecuentes paradas, se bajan de los caballos los jinetes y todos de rodillas rezan la salve, terminándose con una salva de escopetas, disparo de cohetes y ardorosos vivas. Es por demás fantástico el paso de la comitiva por aquellos apartados lugares y llama la atención la celeridad con que caminan a pesar del mal estado de los caminos, las más de las veces convertidos, como antes digo, en extensa laguna. Tradición popular es que la Virgen del Rocío haga su entrada triunfal en el pueblo, cuando la aurora envía sus primeras tintas, y para no quebrantar esta tradición, la marcha, ya a la entrada del pueblo, se hace con más lentitud y las oraciones se repiten con más frecuencia. Llegada la hora, es colocada la Virgen del Rocío en un lujoso altar que los vecinos de aquella barriada, conocido por el Chaparral, le preparan de antemano, embelleciéndolo con profusión de luces y polícromas y olorosas flores silvestres. Suenan alegres campanas, se oyen los acordes de la música, se disparan multitud de voladoras, se hacen ruidosas salvas de escopeta y entre murmullos de plegarias, de lágrimas y de vivas, hace su entrada con la majestad de reina magnánima. A esta conmovedora ceremonia acuden, a más de los vecinos de Almonte, multitud de familias de los pueblos limítrofes que también la aman y la veneran. La traída de la Virgen es un hecho que queda grabado en todas las inteligencias, porque siempre es traída para remediar y consolar a sus devotos. A su presencia el espectro del hambre huye, el cielo envía el rocío y la enfermedad se destierra. Por eso el nombre de María del Rocío se encuentra en todas las historias populares de Andalucía. Prosigue este texto del que estamos haciendo una lectura que creemos muy oportuna y que aparece en la revista Ex Voto, dedicada al fomento y la difusión del conocimiento de la devoción popular a Santa María del Rocío, con la permanencia, dice, del santo simulacro en el pueblo. Dice así: si la traída de la Virgen del Rocío de aquellas apartadas marismas se hace con una marcha vertiginosa, más bien para vista que para relatada, cuando es conducida por las calles del pueblo para ser llevada a la iglesia parroquial, se hace con lentitud, con grandeza, con majestad. Convenientemente se ha preparado el templo parroquial, un lujoso altar adornado con valiosa candelería de plata, con soberbios ramos de flores del mismo metal, con profusión de luces y todo bajo regio dosel de terciopelo rojo festoneado con galón. Cuando la Virgen llega a la plaza popular, el entusiasmo sube de punto, estalla una salva de aplausos, se agitan multitud de pañuelos
y desde los balcones se lanza una lluvia de pétalos de rosas. Tras no pocos esfuerzos, hace su entrada triunfal en el templo a los acordes melodiosos del órgano. Se coloca bajo el regio dosel y se le canta una solemnísima salve. Durante su estancia, en todos los hogares no se habla más que de la Virgen del Rocío, y todos los vecinos, sin distinción de clases, le ofrendan presentes, que luego se subastan en pública licitación, adjudicándose al mejor postor. El cabildo eclesiástico no cesa durante su permanencia en esta de obsequiarla, celebrando funciones solemnes y cantando todos los días, a la caída de la tarde, salve solemne a la que concurren todos los vecinos. El pueblo testimonia su gratitud, no tan solo con los presentes antes mencionados, sino encendiendo multitud de velas en su honor, visitándola cotidianamente y asistiendo con más asiduidad a los actos de culto. Es por demás edificante el respeto y cariño que a María Santísima se le profesa, hasta el punto que cuando ya se avecinan los días en que se ha de retomar a su santuario, se refleja la tristeza en todos los semblantes. Finaliza este texto con el traslado del santo simulacro, que coincide con las imágenes que estamos viendo y por las que ahora, por cierto, hemos perdido la imagen de la Virgen. Así lo comenta, es tradición antiquísima y observada con fiel exactitud que aunque la Virgen haya remediado la difícil situación que abruma a sus devotos, permanezca entre ellos hasta la hermosísima fiesta en que nuestro adorable Redentor subió a los cielos. La estancia, pues, es más o menos duradera según que su traída esté más o menos próxima a la referida solemnidad. Ahí la tenemos de nuevo. Cuando se avecina su traslado, se le hace solemne novenario en que toman parte afamada música de capilla y los más celebrados cantantes de la región. El último del novenario se celebra solemnísima función matutina cantando las glorias de Nuestra Señora los más renombrados oradores. En la tarde del referido día recorre procesionalmente las calles del pueblo entre incesantes aclamaciones, habiendo sido con anterioridad los balcones adornados y alfombrado el pavimento con olorosas hierbas de tomillo, de romero y de cantueso. Por demás, tierna y conmovedora es esta procesión, porque es el adiós que la Virgen da a sus devotos. Cuando torna al templo parroquial, el entusiasmo es indescriptible. Los corazones laten descompasadamente. Por las mejillas ruedan las lágrimas, los labios murmuran plegarias y todos los circundantes, con los brazos levantados, se despiden de María Santísima del Rocío. El antes mencionado día de la gloriosa Asunción de Nuestra Señora a los cielos, y a la hora del alba se canta solemnísima misa en acción de gracias, y sin dar tregua a que el celebrante termine las últimas oraciones, es tomada en hombros por una heterogénea multitud que la conduce a su santuario. Cuando han llegado al mencionado lugar o barriada del Chaparral, se vela su faz y acompañada de multitud de jinetes montados en briosos corceles y de no pocos que hacen el recorrido a pie, es llevada a la aldea del Rocío. Gran vacío deja la Virgen en todos los corazones. De todos los pechos brotan plegarias que revelan el amor que se le profesa. Cuando envueltos en los perfumes de la brisa llegan a los oídos de los que no han podido acompañarla los rumores de la salve, que todos al unísono exclaman en esta sentida jaculatoria, legado de piadosas y pasadas generaciones. ¡Viva la Blanca Paloma! Es un texto realmente maravilloso, un hallazgo que así ha aportado la revista Ex Voto desde la Hermandad Matriz de Almonte al Rocío, a su conocimiento, a su historia e indudablemente a las imágenes que estamos viendo en la jornada de hoy. Y ciertamente pues acude como llamado por este texto
un miembro de Junta de la Hermandad Matriz de Almonte, Manuel Galán Cruz, que además es historiador. Así que, bueno, pues cumple con todos los requisitos para seguir este diálogo a las 5:10 de la noche. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos ha sorprendido dando lectura a este texto. Yo lo encontraba hoy, realmente pues me ha parecido muy interesante, porque hay algunos momentos del texto que parece estar reflejando lo que ha sucedido hoy mismo. Por ejemplo, un texto que además nos conecta, nos vincula con 9 meses de estancia de la Virgen del Rocío, su traslado, su estancia y su ida. Queremos daros la enhorabuena, antes que otra cosa, por su recuperación. Muchísimas gracias. Y la enhorabuena sin duda a todo el pueblo de Almonte por cómo están transcurriendo todos estos acontecimientos. Bueno, Manuel, la verdad es que una persona como tú, que aúna distintos perfiles que ya hemos presentado, pues nos da para mucho. Yo quisiera preguntar en primer lugar, y desde el punto de vista más personal, ¿cómo has vivido estos 9 meses de estancia de la Virgen? Hay importantísimas referencias, citas, hechos que caracterizan claramente, y yo creo que para la historia de la devoción rociera, este traslado de la Virgen. Pero ¿qué me aportarías al principio de nuestro diálogo acerca de qué puede suponer este traslado dentro de la historia del devenir del Rocío? Sin duda, la presencia de la Virgen en el pueblo de Almonte durante estos 9 meses, como siempre, es un momento de gozo para el pueblo y para todos los visitantes. En lo personal, pues bueno, ese gozo se ha llevado a cabo porque, bueno, el hombre es el hombre y su circunstancia. Y bueno, dependiendo de la circunstancia personal de la vida de cada uno, así lo habrá podido vivir y llevar a cabo. Y en cuanto a la trascendencia de este traslado que estamos a punto de clausurar, por decirlo de algún modo, sin duda alguna se ha hecho historia, teniendo en cuenta que, coincidiendo con el traslado, no ha sido ese el motivo, sino coincidiendo con él, se ha celebrado también aquí, durante la estancia de la Virgen en Almonte, parte del año jubilar que nos concedió ya desde el Rocío pasado, pero que se abrió el 15 de agosto y permanecerá abierto hasta el día de su clausura, el próximo 8 de septiembre, del primer año jubilar concedido por la Iglesia Católica, en este caso por el Papa Benedicto XVI, que ha sido el primer año jubilar en la dilatada historia devocional a la Virgen María con el nombre de Rocío. Lo cierto es que, bueno, se van concatenando indudablemente con un sentido que así lo aporta la Iglesia. Como digo, citas, hechos. Al principio recordábamos a Beato Juan Pablo II. Ahora, en el año de la fe, hemos tenido la dicha de estar viviendo, porque todavía nos quedan meses de celebración del año jubilar, y esta va a ser la primera romería. Se destacaba en la rueda de prensa en la que se comunicaban las novedades de la romería del Rocío Grande, también de las procesiones que iba a vivir o que está viviendo Almonte en este mes de mayo. Y como digo, bueno, pues se ponía mucho el énfasis en la primera romería que se celebra durante un año jubilar en la historia de la devoción rociera. Es un gran hecho, un gran acontecimiento. Así es, sin duda alguna, porque como decía, son más de 7 siglos de historia documentada, la historia de la devoción a la Virgen del Rocío. Pero en los más de 700 siglos de historia, resulta que estamos viviendo en el primer año, por primera vez, un año jubilar, la celebración de un año jubilar en torno a esta devoción. Estábamos también concatenando fechas. El próximo traslado será en el 2019, que ahora parece que queda un mundo, y sin embargo, si miramos atrás, pues
el tiempo pasa volando, ¿verdad? Y tenemos Así muy es. cerca en la memoria anteriores traslados que ya hemos vivido. Y precisamente, si mal no recuerdo, ahí aludo a tu carácter de historiador, fue Benedicto XV quien concedió la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Es curioso que Benedicto XVI haya sido Así es. el que haya entrado también en la historia Eso. de la devoción a la Virgen del Rocío con una concesión tan importante, ¿no? tan importante, ya lo creo que sí. Tan importante que ha permitido, bueno, pues ganar la indulgencia plenaria a tantísimas miles de personas desde el pasado 15 de agosto que se abrió el año jubilar y hasta el 8 de septiembre próximo que se clausure. Serán muchísimas más las personas que tendrán la oportunidad de poder alcanzar la indulgencia plenaria. Manuel, me gustaría que explicáramos en mayor medida, hay por supuesto muchísimas personas que conocen exactamente qué significa un año jubilar, pero nunca está de más porque estamos desde luego diciendo que es un hito en la historia de la devoción. Tenemos siempre la referencia de Santiago de Compostela, pero bueno, al margen de Santiago pues hay años jubilares que se crean de manera puntual por distintas celebraciones. Es el caso, por ejemplo, creo que el de que nos toca, los hay con carácter periódico y sobre todo yo quisiera que entráramos en un apartado incluso religioso para que comunicáramos qué es lo que supone el año jubilar para un cristiano. Pues ni más ni menos que la posibilidad de alcanzar la indulgencia plenaria, que no es otra cosa que borrar toda huella del pecado. Cuando nos confesamos, el sacerdote, en nombre de Dios, nos perdona los pecados, porque Dios es misericordioso, pero también es justo. Entonces, ese pecado deposita en nosotros un residuo. Igual que el café deja un pozo, pues lo mismo nos deja una huella, una cicatriz. Con la indulgencia plenaria lo que hacemos es que borramos esa cicatriz, como si, permítaseme la expresión, si hiciéramos una especie de cirugía estética, de manera que esa cicatriz que resultaría después de una herida, que es la herida del pecado, de esa ruptura con Dios, del hombre con Dios, pues desapareciera. Para alcanzarla, bueno, son varios los requisitos. En la guía del peregrino está bien especificado y en los lugares, porque se alcanza allí donde esté la Virgen del Rocío, de manera que se podía alcanzar en el Rocío desde el 15 de agosto hasta el día 19 que vino, y desde el 20 que llegó hasta hoy que se ha marchado, pues se ha podido alcanzar en la parroquia de Almonte, y nuevamente desde mañana que llegue al santuario marismeño, pues nuevamente podrá seguir alcanzándose allí hasta el próximo 8 de septiembre. Entonces, ese es uno de los requisitos, alcanzarlo allí donde esté la Sagrada Imagen de la Virgen. Y en estos lugares de oración, tanto en la parroquia de Almonte como en el santuario del Rocío, se está señalizado y bien reseñado todo el proceso. Se exige que se lleve a cabo la confesión, y además nos da la posibilidad de que esta se pueda celebrar desde 15 días antes hasta 15 días después. La confesión, la comunión eucarística, una oración mariana ante la Sagrada Imagen de la Virgen del Rocío, dícese un Ave María, un rosario, una salve, un ángelus, cualquier oración mariana, un rato de oración ante la Sagrada Imagen de la Virgen del Rocío y orar por las intenciones del Papa, por las intenciones del Santo Padre, así como rezar el credo en comunión con toda la Iglesia. Bueno, quisiera también conocer, porque seguro que nos vas a aportar conocimiento acerca de explicaciones acerca de cómo está marchando el año jubilar, y sobre todo, lo decíamos con anterioridad, la presencia de grupos, asociaciones que seguro que se han interesado por este particular y que así han alcanzado, han ganado el jubileo. ¿Qué experiencia me puedes contar, tanto del santuario como de la parroquia, de esa llegada de colectivos, de, digamos, distintas procedencias, pero con un mismo fin, evidentemente? Pues de ser de una riqueza espiritual impresionante.
por la parroquia, así como por el santuario, han pasado grupos de lo más heterogéneo, desde colegios, monjas, centros de mayores, asociaciones de amas de casa. Así es lo que grosso modo se me va viniendo a la cabeza, pero de lo más heterogéneo y por tanto de lo más enriquecedor porque pone de manifiesto que la devoción a la Virgen del Rocío llega a todas las capas de la sociedad. Entiendo. Bueno, de nuevo hemos recuperado la imagen de la Virgen. Estamos con... y es que se le pone uno un poco el nudo en la garganta, la última cámara que tenemos. La última cámara que tenemos todavía la estamos viendo pues desde lejos, ¿verdad? Tenemos el arco todavía al fondo, pero hemos realizado, como en la retransmisión del domingo pasado, pues un seguimiento de la Virgen desde distintos puntos a lo largo del recorrido. Nos queda uno, Manolo. Nos queda uno. Y es curioso, estamos viendo imágenes de lo que ahora es proximidad, cercanía, calor, acogida, y estamos realizando estas declaraciones y estos comentarios y estas aportaciones de viva voz en un entorno que ya es el rutinario, el habitual de Almonte, ¿verdad? Sí, que bueno, podemos decir que ya es pasado. Eso es. Algo así. Estamos comentando el presente desde el pasado, pues sí, porque estamos aquí en una plaza que ya guarda pues los sonidos habituales de cualquier día. Sido el epicentro, esta plaza ha sido el epicentro durante estos casi 9 meses que la Virgen ha estado en la parroquia de Almonte, el epicentro y donde se han congregado todos estos grupos que veníamos diciendo con anterioridad, ¿no? Pero que bueno, en la historia de este traslado que como apuntaba antes, estamos ya a punto de clausurar, por decirlo de algún modo, resulta que bueno, eso ya es pasar página. Pues sí, y se dice con ese nudo en la garganta, y también se dice con esa sucesión de grandes hechos que se van a vivir en Almonte irremediablemente, y además, bueno, pues también para gozo, porque disfrutamos y en la compañía de la Virgen, pues desde luego siempre obtenemos pues esa alegría, ¿verdad?, que ella nos aporta. Hemos hablado de la guía del peregrino como referencia, hemos hablado también de la revista Esvoto, y yo quiero también preguntar al historiador, porque es una circunstancia, pues yo creo, muy digna de destacar la labor, y te nombraba hace una semana justo en la anterior retransmisión, la labor que historiadores... quiero recordar también a José Luis López Peláez también, por ejemplo. Yo sabía que alguien se me olvidaba, porque son muchos afortunadamente los que están revisando actas capitulares, revisando protocolos notariales, revisando documentos privados, y se están conociendo muchos detalles y muchas cosas que yo creo que resultan muy agradables, porque, y lo hemos dicho, la profundidad de lo que vivimos arranca de un pasado en el que todas estas experiencias al lado de la Virgen se vivían con la misma intensidad por parte de generaciones anteriores. Eso afortunadamente ha quedado reflejado, y a mí particularmente me encanta encontrar pues esa documentación que de algún modo también me sirve para ahondar más en el conocimiento y en ratificarnos en la grandeza de estos sentimientos que todos compartimos. Manuel, yo quisiera preguntarte pues acerca de ese afán investigador, y si me quieres contar algo de temas en los que estés, algún dato, alguna aportación, pues desde luego te lo agradezco mucho, y seguro que te lo van a agradecer muchísimos rocieros que nos están escuchando en todas partes del mundo. Dinos un poco, ¿qué estás investigando? Bueno, sabes que desde hace varios años estoy haciendo la tesis doctoral sobre el Rocío desde el punto de vista artístico, puesto que mi licenciatura es la de Historia del Arte, precisamente. Entonces, estoy ahora mismo, me encuentro cerrando la tesis para presentarla, Dios mediante, en el presente curso. Y bueno, esta misma mañana, precisamente, estaba haciendo in situ en el santuario el estudio iconográfico del paso procesional de la Santísima Virgen del Rocío. Esta misma mañana, puesto que tenía que aprovechar, bueno, que
la Virgen todavía estaba en Almonte vestida de pastora, el paso estaba ahora mismo, bueno, pues allí en la capilla donde se guarda todo el año que la Virgen está en el retablo, de manera que he aprovechado para minuciosamente poder extraer todas las inscripciones que en La Plata se grabaron en el año 33, que es el año en el que el paso se hizo. Ajá. Este tema del que me hablas, ahora estamos viendo, ¿verdad?, un momento en el que, bueno, porque estamos pudiéndolo enfocar, pese a que está muy lejos, no podemos escucharlo, pero esos momentos de rezo ante la Virgen. Digo que el tema que me ayudas a incluir en esta retransmisión me vincula con un asunto que a mí particularmente, y por la preparación de estas retransmisiones, me está llamando mucho la atención, y es la vinculación de grandes artistas de la zona, que actuaron, digamos, en esta zona de influencia, en el radio de Sevilla, Huelva, Cádiz, sobre todo en el área sevillana, bueno, y su presencia en artística, en su quehacer artístico, en la devoción a la Virgen del Rocío y en las obras que tiene. Por ejemplo, hoy mismo leía la vinculación de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el gran bordador, hoy se diría diseñador, desde luego, porque era una auténtica maravilla en el diseño de tantas piezas que conforman, digamos, una estética, sobre todo en el apartado cofrade, pero por extensión también en las devociones más arraigadas. He leído algo relacionado con él, también es bien conocida la vinculación de Juan de Astorga en el Paso de la Virgen. Estabas hablando precisamente del Paso de la Virgen. Y bueno, pues por ejemplo podemos hablar Francisco de Acosta, creo, ¿no? El hijo de Cayetano de Acosta. El hijo de Cayetano, Francisco de Acosta el Mayor. Exactamente. El primogénito que realizó el retablo de la Virgen en la antigua ermita. En torno al año 1780. Y que se doró en el pueblo de Almonte. Ajá. Se doró en el pueblo de Almonte. Yo quería decir esto porque, bueno, la devoción a la Virgen alcanza cotas cada vez mayores, que a todos nos admiran, bueno, y que al fondo también nos explicamos, ¿no? Porque los que conocemos esa devoción y estamos cerca, pues también entendemos, por tanto, el arraigo que va adquiriendo en tantos lugares. Pero, bueno, a mí me resulta muy llamativa la vinculación de tantos tan buenos artistas y en distintos periodos con bueno, pues sus producciones relacionadas con la Virgen del Rocío, Manolo. Sobre todo porque, bueno, sí había una parte de la historiografía que hablaba de una ermita perdida, quizá en la Baja Edad Media, pero cada vez yo creo que se está comprobando que la Virgen del Rocío fue una devoción con una extensión comarcal, pues ya que incluso desde el siglo XVI importantísima, sí, bien duda. Conocida y extendida. Sin duda, eso lo pone de manifiesto el nacimiento de las primeras hermandades filiales, como en los pueblos colindantes a la aldea del Rocío empiezan a nacer aquellas hermandades, aquellos grupos que se van constituyendo en hermandades, y bueno, dícese Villamanrique, Pilas, el puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Moguer, todos los pueblos, La Palma, todos los pueblos que están colindando con la aldea del Rocío. También es un tema muy interesante porque además creo que ya recurro claramente a ti como historiador, resulta muy interesante además la mentalidad moderna, ¿no? Incluso, bueno, por la ausencia de una conexión entre las provincias de Huelva y de Cádiz, tenemos que cambiar el chip, la mentalidad, y entender que el Rocío, cuando los caminos eran los caminos rurales que conocemos, no era el término y fin de un camino, era todo lo contrario. Al revés, así es, era un nexo de unión, era el lugar donde estos caminos se cruzaban. Donde se cruzaban. Y eso dio origen quizá a que la devoción expansión. Ahí va, a que la devoción se divulgara con esa facilidad. Ajá. Hoy leía de distintos autores, no los recuerdo y perdónenme, pues cosas tan bonitas en Almonte que hablan de la historia, ¿no? De la antigüedad y de la relación de... Llegó a haber incluso devoción a la Virgen del Rocío en la propia ciudad de Cádiz,
ya a mediados del siglo XVII. Ajá. Ese documento lo pude encontrar buscando otra cosa. Todo se ha dicho. Me apareció aquello y me llamó muchísimo la atención, y resulta que es el documento más antiguo que acredita la devoción a la Virgen del Rocío, patrona de Almonte, en la capital gaditana. Y se conserva en el Archivo Municipal almonteño, en un acta capitular, y bueno, tiene fecha 1669. Ajá. Y es curioso, aprovecho también para reseñar que curiosamente la Virgen del Rocío, que en Cádiz recibe culto en la parroquia de San José, que está fuera de las murallas de Cádiz, en lo que se conoce como el Cádiz de Extramuros, resulta que la Virgen del Rocío desde el siglo XIX es copatrona de los extramuros de Cádiz. Ajá, bueno, qué curioso y qué bonito. Curiosamente, allí en aquella misma parroquia es donde está enclavada la Hermandad Filial de Cádiz. Qué interesante, y como además, bueno, pues, como digo, muy pertinente recuperar todo este pasado, toda esta tradición, esta historia que está desvelando pues muchas verdades, muchas certidumbres, y también, ¿por qué no?, alguna que otra sorpresa en torno al conocimiento y la devoción de la Virgen del Rocío en tantos lugares. Hemos hablado de Cádiz y hablaremos después también de los puertos, pero Manuel, ¿es cierto que había o hay en la iglesia de Santa Ana de Sevilla algún cuadro de la Virgen del Rocío y que se le profesó devoción? Pues ya de eso no tengo, No he llegado a leer noticia directa. En cualquier caso, sí quisiera, y por eso menciono un barrio marinero como es el de Triana, y tú has mencionado Cádiz, porque otra de, no sé, pues si llamarlo sorpresa, certidumbre, en cualquier caso, asunto de muchísimo interés vinculado con la historia de la devoción rociera. Hablabas nexo de caminos, pero la vinculación de la Virgen del Rocío con el mar, con la carrera de Indias, sí, con barcos que llevaban como nombre Virgen del Rocío. Y puede ser incluso porque al estar enclavado el Rocío en el lugar en el que está, que era, como decía antes, un lugar de cruce de caminos, y unía los pueblos del Aljarafe, del Condado, con los de la costa de Huelva y la costa gaditana. Probablemente eso fuera, bueno, motivo para que esta devoción estuviera tan relacionada con el mar. De hecho, y es curioso que el exvoto a la Virgen del Rocío más antiguo que se conserva, que es del siglo XVIII, se trata de un exvoto marinero. La lástima es que por el estado de deterioro de la franja inferior, donde aparecía antaño su leyenda escrita, se ha desaparecido y no hemos podido extraer más que algunas palabras sueltas que no nos han podido facilitar en nada ni el milagro que se produce, que sí se intuye que fuera un naufragio, pero lo más interesante era la procedencia. No sabemos de dónde procede, pero claramente es un exvoto marinero y, curiosamente, el más antiguo de toda la colección. Pues como digo, curiosidades muy llamativas. Hay que decir que aunque Sevilla era metrópoli, pero Sanlúcar era el último puerto en el que podían atracar los barcos antes de marchar a América. Bueno, y Sanlúcar y el Rocío, digamos, en línea recta, claro, en línea recta están muy cerca. Recordaba hoy, y como digo, de distintos autores, pues incluso los caminos de Almonte, ¿no?, que contienen referencias a esa carrera de Indias, o al menos a ese trasiego, ¿no? Leía precisamente que el Camino de los Serranos aludía a cómo desde la Sierra de Huelva se traían las mercancías para llevarlas a los puertos, por eso se llama el Camino de los Serranos. E incluso el Camino de los Puertos es una evidencia, claro. El arroyo del Indio también existe, lo tenemos aquí afuera del pueblo. Afuera, sí. Bueno, y seguimos con la Virgen y con esa estampa. Cuando leíamos el texto de Juan Luis de Cózar y Lázaro, pues hablábamos de esa masa agolpada en torno a la Virgen. Y también hemos hablado a lo largo de la noche, Manolo Galán, historiador,
y miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte, con quien estamos dialogando pues a las 6 menos 25 minutos. Como digo, estábamos hablando pues de las esencias, de cómo, bueno, pues cambian algunos signos externos, estamos viendo, lo decíamos, ¿no? Teléfonos móviles, maneras en el fondo de querer dejar congelado el tiempo. Así es. Pero la esencia, la compañía, el seguimiento, la masa al lado de la Virgen... Todo eso se conserva. Almonte, al pueblo de Almonte y a los almonteños se nos tacha de muchísimas cosas. Evidentemente lo que suele salir, lo más conocido, que somos muy brutos. Pero sí es verdad que a Almonte hay que reconocerle una cosa importantísima, que Almonte ha sabido conservar sus devociones como pocos pueblos lo han sabido hacer, pero conservándolas sin poner impedimento a compartirlas con el resto de los pueblos. Y bueno, buen ejemplo de todo esto que digo está en la cantidad de hermandades filiales que hay de la matriz almonteña y del número altísimo de hermandades ya canónicamente erigidas que están esperando a ser admitidas. Y bueno, y que la familia rociera a día de hoy sigue creciendo. Las últimas hermandades, ahí están, Chipiona y Castrense. Y bueno, eso demuestra todo ello. Y sí es verdad que con toda la influencia externa que el pueblo de Almonte tiene a lo largo de todo el año, muy especialmente es evidente en actos como el que estamos viviendo hoy, del traslado o en la romería de Pentecostés, pero Almonte ha sabido mantener sus tradiciones fielmente, sin dejarse influir desde el exterior. Ahora que estoy viendo precisamente esas imágenes, estoy recordando cuando hace 9 meses, casi 9 meses, como tú bien dices, porque un día sin la Virgen pues también ha de ser contado. Si no han sido los 9 meses, ha sido un poquito menos, también hay que decirlo. Estoy recordando cuando estábamos aquí en este mismo sede, en el Ayuntamiento de Almonte, y leía un acta capitular de 1730. En ese acta capitular se habla de la llegada de la Virgen al Chaparral y se habla de la decoración, de cómo el cura más antiguo de la villa le destapaba el rostro. O sea, y era... o sea, el texto prácticamente se podía leer y servía para contar el momento que estaba ocurriendo en 2000, agosto, exactamente, claro. 2012. Ajá, así es. Y además el acta capitular más antiguo que conservamos, que nos hable de la llegada de la Virgen del Rocío al Alto del Molinillo, del Chaparral, y que además allí era desvelado su rostro, por lo tanto ya sabemos que venía cubierto para protegerlo de las inclemencias. Son muchos los hechos que ha vivido Almonte en compañía de la Virgen. La verdad es que es una auténtica maravilla ir ahondando en esos textos y encontrar en esencia el mismo pueblo de Almonte. Las historias de Almonte y del Rocío no se pueden separar, no se pueden separar. Y además se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones la relación materno-filial de la Virgen del Rocío para con el pueblo de Almonte. Particularmente para preparar las retransmisiones, pues claro, damos lectura a varios libros. La verdad es que los historiadores nos tenéis muy ocupados si queremos estar al día, porque afortunadamente vais extrayendo de todos esos documentos mucha materia y de muchísima calidad. Se pueden realizar, pues desde luego, o al menos se tiene la oportunidad. Otra cosa es la posibilidad de cada uno, ¿no? Pero que se puede desde luego entresacar muchos temas de muchísimo interés hoy día. Es una labor muy meritoria la que estáis realizando, pero todo esto se conjuga con el presente, Manolo, y con el futuro también de la devoción rociera. Hay importantísimos retos en el presente y en el futuro. Sin duda, pero bueno, trabajamos con la tranquilidad y la confianza que nos da el saber que quien va delante es la Virgen misma.
Si uno tuviera que contar con las fuerzas propias del ser humano, sabemos que no somos capaces. Teniendo confianza y alto convencimiento de que es ella la que va adelante, porque nos lo demuestra día a día, pues adelante. Pues sí. Y todo se soluciona de la mejor manera, sin duda. Bueno, y además también hay que decir que en esa tarea también os exigimos a los historiadores y por supuesto a las personas que estáis cerca, ¿no?, del conocimiento y de la difusión de esta devoción. Precisamente hace una semana buscábamos los periodistas, estábamos buscando información acerca de la procesión extraordinaria del Rocío, y desde la denominación popular, como se conoce en Almonte, se dice, bueno, la función de iglesia, que tiene su porqué porque, bueno, según he leído durante todo el siglo XX, al menos tú me corregirás, bueno, pues la función era por la mañana y la procesión por la tarde, y eso explicaba, digamos, esa jornada, digamos, en la que, bueno, pues era la procesión de la función, así al menos lo entiendo yo, pero, bueno, es que, como digo, algo que va aprendiendo uno, pues según va leyendo lo que vais entresacando de tantos documentos, es que todo lo que uno ve viene de muy atrás. Sí, sin duda. Y por otra parte, el Rocío es una devoción viva. Acabo de decir que la familia rociera sigue creciendo y bueno, hay 2 nuevas hermandades filiales y eso lo demuestra, ¿no? Y como devoción viva, que es a lo que yo iba, como devoción viva, esto se mantiene así, con esa viveza, porque el Rocío tiene la capacidad, la ha tenido siempre, de irse amoldando a las necesidades de cada momento. La función era por la mañana y después salía la Virgen, bueno, hasta que se pasa por la tarde y la Virgen sale en la mañana del día siguiente. Igual se me ocurre que en Pentecostés, la celebración del pontifical, de la misa de Pentecostés, evidentemente esa misa no se ha celebrado siempre en el Real, se celebraba en el santuario, en la ermita que hubo hasta el año 1963, que se construye el santuario actual, después en el santuario que hay ahora mismo, y hasta que se saca al exterior para que todo el que quiera asistir a misa quepa, tenga cabida. ¿Por qué? Pues porque si estamos dentro de un recinto acotado, evidentemente habrá quien no pueda caber. En el momento en que estamos en el exterior, que el espacio no está mucho más libre, ahí sí hay mucha mayor cabida. Y todo esto es para, bueno, explicar que el Rocío ha tenido siempre esa capacidad y aún hoy lo sigue haciendo, que nos vamos amoldando a la necesidad de cada momento. Pues sí, y como te digo, se van sumando actos y cuando miramos hacia atrás, pues por ejemplo vamos encontrando más tesoros devocionales de Almonte. Un hecho que yo quiero que expliques, creo que te va a gustar que te pregunte esto, es el rosario, la presencia del rosario en el Rocío, y que procede de la devoción al rosario en Almonte. El rosario se rezaba todos los días en Almonte. Además una devoción una oración muy extendida. Almonte claramente es un pueblo mariano y ciertamente la oración es la del rosario. Y sí es verdad que el papel del rosario durante la romería es altamente significativo, teniendo en cuenta que de 3 días de romería, este año 4, por la presentación que comienza el viernes, hay 2 en los que se celebran rosarios públicos. Amén de los rosarios que cada hermandad celebra a título de hermandad, en sus casas de hermandad. Comprendo. Bueno, según llegué a conocer, según me explicó una vez un historiador, el rosario del Rocío, tú me lo confirmas o no, procede de que, bueno, siempre se rezaba el rosario en Almonte y claro, los almonteños durante el Rocío lo rezaban allí. Lo extrapolaban. Y llegó un momento en que, bueno, se dejó de rezar aquí, salvo evidentemente los cultos del Rosario de la Aurora, etcétera. Pero bueno, que también no dejan de ser una manifestación. Sin duda, de todo el pueblo lo conserva. Exacto. Almonte ha tenido esa capacidad aún de poderlo
poderlo rezar cada domingo de octubre. Unido ya esa devoción al rosario con la devoción a la Virgen, Ajá. quedaron los rosarios del Rocío, de la romería. Sí, al igual que aquí en Almonte, los rosarios de la Aurora son presididos siempre por el Sin Pecado de la Hermandad Matriz. Pues estamos en este momento, la verdad es que disfrutando mucho de la conversación con Manuel Galán, miembro de Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz. Estamos en Canal Doñana, en Onda Doñana Radio. Bueno, realmente con muchísimas emisoras de la red de cable que están siguiendo esta retransmisión. Agradecemos mucho esta difusión que están realizando y también, por supuesto, por internet para todo el mundo. Recibimos mensajes de los 5 continentes y estamos contentísimos, además, de estar realizando esta función, porque sabemos que estamos haciendo un gran bien a muchas personas que se están sintiendo ahí, en el Chaparral, al lado de la Virgen del Rocío, de la patrona de Almonte. Así es. Sí, es verdad que estáis haciendo una gran labor y hay muchísima gente que, por los motivos que sean, no pueden estar aquí, aunque su corazón sí lo esté. Y bueno, gracias al trabajo que estáis llevando a cabo, así tienen la posibilidad de sentirse mucho más cerca. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y la palabra disfrutar tiene ese acento, ese ápice de melancolía, porque estamos, como bien argumentaba nuestro contertulio en esta parte de la noche, estamos hablando de un presente que se empieza a parecer mucho al pasado. Así que vamos a seguir haciéndolo en unos minutos, en esta retransmisión que les ofrece Doñana Comunicación, pues a través de Onda Doñana, no lo podemos olvidar tampoco, y por supuesto de Canal Doñana, para todos ustedes que están incorporados a esta señal, las 6 menos 12 minutos, todavía noche, pero ya se barrunta la madrugada. Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños, con muebles hechos a tu medida, muebles funcionales con diseños modernos y preparados para una instalación rápida. Y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Elige el color, elige la forma, elige la decoración y, como siempre, Camifer Decora, tu mejor opción. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Llámanos, pídenos presupuesto al 959 4506 23 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.